Hola, buenos días. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar acompañándome en este día maravilloso, el día del Señor. Un día que dedicamos a buscar de Él y a buscar de su palabra. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en lo que vayamos a hacer. Gracias, Señor, por este momento maravilloso. Crea en medio nuestro un ambiente con tu presencia. Que el Espíritu Santo libremente pueda descender y abrir nuestros ojos y entendimiento espiritual. Que todo lo que escuchemos hoy pueda ser aplicado a nuestras vidas, Señor. Que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior y que nuestra vida pueda ser transformada por tu palabra. Te doy gracias por todos los que nos escuchan y todos los que han de oír y ver este video. Bendíceles, bendice sus hogares en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que hemos denominado Seamos los que tomemos la toalla. Seamos los que tomemos la toalla. Y quiero comenzar por un momento leyendo un versículo para entrar en contexto de lo que vamos a hablar. Está en Juan 13:14 y dice: Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Y yo quiero que hablemos de este tema de lavarnos los pies, pero no de la forma como probablemente lo hemos entendido. Por años la iglesia ha tomado este acto y lo ha vuelto un acto ritual. Primero, no es algo que la gente tiene consciente a diario, sino es algo que pensamos que se hace en Semana Santa, donde cuando estamos reunidos en un momento buscamos agua, buscamos un lebrillo o algo o un tobo y le lavamos los pies a los hermanos. Pero si hacemos eso, el verdadero significado, lo que Jesús trató de enseñar, se habrá perdido. Después que Jesús lavó los pies de los discípulos, Él se volvió a vestir porque se había quitado ciertas ropas, y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Y les hace una pregunta: ¿saben ustedes lo que yo he hecho? En otras palabras, ¿han entendido ustedes el significado profundo y espiritual de lo que acabo de hacer? Y yo creo que eso son las mismas palabras de Dios para su iglesia hoy en día. Jesús está hablando primordialmente de un acto no físico. No está hablando de literalmente lavar los pies, sino está hablando de algo que tiene un profundo significado espiritual. Además, quiero que entienda algo. Ese acto, por decirlo de alguna manera, Jesucristo lo hace dentro de la Santa Cena, de cuando Él instituye la Santa Cena, que en realidad Él está celebrando la Pascua con los discípulos. En ese mismo momento Él instituye la cena. Él sabe que le quedan prácticamente horas para que Él sea entregado, posteriormente crucificado y muerto. Piense por un momento algo. Si usted es una persona que sabe que en pocas horas va a morir, lo que haga en ese momento usted considera que son cosas importantes o intrascendentes. Si por ejemplo alguien nos dijera: mira, hoy a las 3 de la mañana vas a morir, ¿qué harías tú? ¿Te pondrías a lavar unos platos, a doblar la ropa? ¿Algo intrascendente? ¿O harías algo que dejar una impronta en la familia, o dejar una impronta en la gente que está a nuestro alrededor y que no se olvide? Y Jesucristo hace dos cosas principalmente. Número uno, lava los pies de los discípulos. Y número dos, instituye la cena del Señor. Entonces vamos a adentrarnos un poco en el significado espiritual y usted va a ver qué apasionante es todo esto que vamos a ir estudiando. Por supuesto que en aquellos tiempos
usted debe entender que Israel era una zona árida, era una zona desértica, polvorienta. Los caminos eran básicamente de tierra y el calzado que la mayoría usaba eran sandalias, sandalias abiertas. Debe entender que cuando ellos caminaban por ese tipo de sendas, los pies se ensuciaban, quisieran o no, se llenaban de tierra. Es como si usted caminara con unas sandalias por la arena. Es prácticamente imposible que sus pies no se llenen de arena. Cuando entonces una persona llegaba a la casa de alguien, en este caso llegaban a una cena, siempre había un jarrón de agua donde normalmente el hospedador usaba a esclavos para ir y lavarle los pies a los invitados, a los visitantes. Acuérdese además que estamos hablando no solamente de pies sucios, pero de pies sudados por el calor. De pies que era particularmente rudo lavarlos. La cena en general eran tiempos de comunión. Ellos iban a celebrar la Pascua, iban a celebrar un tiempo de comunión, de compartir, de estar juntos. Quiero que piense por un momento que en aquel momento la mesa, lo que llaman la mesa, no eran mesas como las usamos hoy en día o como las usamos en la cultura occidental. Eran mesas que apenas si se levantaban del piso unos 15 centímetros. Entonces, ¿qué hacían las personas? Se sentaban literalmente en el piso, colocaban a veces sus brazos, se apoyaban en la mesa y ahí pasaban la cena o el momento que tenían que pasar. Ahora imagínense que usted está en una pequeña mesa a esa distancia del piso, pegado a sus compañeros, y tiene prácticamente los pies de su compañero frente a usted, con el olor y con la suciedad que eso implicaba. Entonces, los pies tenían que estar limpios para que existiera la comunión. Eso era lo que indicaban, vamos a decir, la parte ceremonial. Entonces, quiero leerles Juan, por un momento, quiero que tomemos la palabra de Dios y nos vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 hasta el 17. Y lo voy a leer primero entero para que usted tenga un concepto y un trasfondo de todo lo que sucedió en aquel momento. Y posteriormente vamos a irlo analizando versículo por versículo o en los hechos más relevantes de esta lectura. Dice Juan capítulo 13 a partir del versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, fíjense que el lavatorio de pies está metido en la cena. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, si ya Jesús sabía su destino, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo: no todos estáis limpios. Así que después que hubo lavado
los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo, ¿saben lo que he hecho? Vuelvo a repetir, ¿entienden ustedes el significado? Está bien, él ejecutó algo, pero ¿entienden el significado? Y vuelve a repetir, ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien, porque yo lo soy. Y si yo, siendo el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Sin darnos cuenta, aquí nos da un mandamiento. Y no, perdón, no es un mandamiento para los discípulos, es un mandamiento para la iglesia. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y termina diciendo esto, maravilloso, dice, si saben estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces hay una bienaventuranza asociado al lavatorio de pies. Entonces, ¿cree usted que realmente es importante que hablemos de esto? ¿Cree usted que realmente tenemos que ver cómo hacerlo? Y ahí nos vamos a seguir hablando entonces de lo que significa este hecho que, como les digo, tiene un significado profundamente espiritual. Comienzo con el primer versículo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, lo que acabo de decir, Jesús sabía que había llegado su hora de partida. Si él sabía que en pocas horas iba a morir, no se iba a dedicar a hacer algo insignificante, a hacer algo sin importancia. Querría dejar algo que la gente recordara y querría poner todo en orden. De tal manera que en esas últimas horas no hizo mucho, pero lo que hizo le dio prioridad al lavatorio de pies y le dio prioridad a la cena del Señor. Y esto nos muestra cuán importantes son las dos cosas. La iglesia, como usted sabe, normalmente celebra lo que llamamos la comunión o la cena del Señor. En diferentes iglesias se celebra de diferentes maneras. Algunas lo celebran una vez a la semana, una vez al mes, cada 2 meses. Bueno, no hay una regla para celebrarlo, pero se celebra. Porque en la cena se recuerda ese momento y se recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sigue hablando y diciendo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, lo segundo que quiero que vea es que lo que hace Jesús, y es lo que Él trata de transmitirnos, es que hizo lo que hizo por amor, porque amaba a los discípulos. Es decir, el lavarle los pies, el servirles, era un indicativo que los amaba. Era una expresión del amor profundo de Dios para con esos discípulos. Y quiero que adicionalmente entienda que Él está pasando por un momento sumamente duro y difícil. No solamente porque Él tiene en poco tiempo que enfrentar su destino, su propósito. ¿Se acuerda que después de la cena Él va al jardín del Getsemaní? Inclusive él ora pidiendo al Padre que no pasara por ese momento, ¿verdad? Pero adicionalmente a eso, está sentado con gente y sabe que los que están comiendo con Él, que los que están cenando con Él, que los que han andado con Él, uno de ellos lo iba a traicionar, que era Judas. Y Él lo sabía, los demás no lo sabían, pero Él lo sabía exactamente. Entonces, significa que cuando Él toma el lavatorio hace algo absolutamente importante, porque además está envuelto y le lava los pies a Judas. Y sabe lo difícil que fue demostrar servicio y demostrar amor hasta el final para que este hombre se arrepintiera, cosa que realmente nunca sucedió. Entonces, Jesucristo pronto iba a ser exaltado. Él tenía entonces que lavar porque delante del Señor era algo importante. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado? Aquí quiero que nos adentremos un poco en el significado espiritual. Tengo una pregunta. ¿Por qué, por ejemplo, le lavó los pies?
y no lavó las manos, que era lo ceremonial. Para tomar la cena básicamente había que lavarse las manos, porque él hace algo y lava los pies de los discípulos. Escúcheme esto, él está celebrando la Pascua, ¿ok? Cuando el pueblo hebreo celebraba la Pascua, había una persona que en el caso de una familia era el padre de la familia, o en el caso de ellos era el líder o el maestro o el rabino, porque Jesús era un rabino que estaba allí presente, que era el que llevaba adelante la ceremonia y que dirigía la cena del Señor. Entonces, se piensa que comenzando la cena, una de las primeras cosas que se hace es partir el pan. Y esto es muy interesante porque en la Pascua hay 3 panes, ¿ok? Y están sobrepuestos el uno sobre el otro. El primer pan se llama el pan de Abraham. El segundo pan se llama el primer pan se llama el pan de Jacob. El segundo se llama el pan de Isaac y el tercer pan el pan de Abraham. Hablando de los patriarcas, lo que, como decía el Señor, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces eran los 3 panes. Entonces el pan que se tenía que partir, Jesús el que agarraba era el pan del medio, el pan de Isaac. No agarraba el del Padre, agarraba el pan del Hijo. Porque él iba a representar al Hijo e iba a partir ese pan. Al igual que en un momento Abraham trató de sacrificar a su hijo por amor al Señor. Y eso es lo que el Padre iba a hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para ser sacrificado. Entonces él va a tomar el pan. Y para tomar el pan, lo que se hacía normalmente es que él iba a un lebrillo que estaba en la mesa, se lavaba las manos, porque eso es lo que indica la ceremonia, y después iba y partía el pan. Pero Jesús lo sorprende, y esto es lo hermoso de mi Señor, que Él sabía cuándo hacer cada cosa. Y en vez de agarrar ese pan y cortarlo, toma el lebrillo. Él tiene una vestidura que era una especie de vestidura de rabino, era el talit, donde él oraba con el talit, etc. Se quita eso, es decir, se coloca en una posición de humildad, de siervo, se quita su autoridad, se quita lo que él es. Y de alguna forma les dice, hey, yo ahora soy como uno de ustedes, voy a servirles. Si yo estoy dando el ejemplo, ustedes tienen que dar el ejemplo de humildad y de sencillez. Y se quita eso, él queda como en una ropa, no es una ropa interior porque era también una bata blanca, pero era lo que estaba debajo de ese vestido, que inclusive es el vestido, saben que posteriormente los romanos se lo rifan en la cruz porque era un vestido muy especial. Entonces, en ese momento él agarra la toalla, se ciñe la toalla, se la pone como una especie de cinturón porque se ha quitado el cinturón que aguantaba el talit, se pone la toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué hizo entonces? ¿Y por qué ellos lo entendían también? Porque por un momento se quitó el vestido, hizo una acción absolutamente servil, de siervo. Nunca eso era realizado por un superior hacia un inferior. Imagínense ustedes, hay muchos de los que me están escuchando que probablemente han estado en la milicia. Bueno, imagínense que un general agarra y llega a los soldados, le dice, bueno, se sientan todos acá, él se quita su investidura de general, se sienta, agarra un poco de agua y le empieza a lavar los pies a los soldados. Eso nunca va a suceder, porque la autoridad manda que el que está arriba debe ser el servido. Pero aquí Jesús invierte eso. Ahora, hay una cosa que después comienza un tira y encoge con Pedro, ¿verdad? Porque él va a donde Pedro y le dice, Pedro, yo necesito lavarte. Pedro se ofende, porque Pedro entiende lo que está sucediendo. Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Tú vas a ser mi siervo cuando yo soy el que me toca servirte. Jamás. Inclusive la expresión que usa Pedro es, nunca en la vida, en la eternidad, tú me vas a lavar los pies.
Eso está negado. Entonces Jesús le dice algo. Dice, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Ahora, fíjense lo que él le dice. Él no está hablando de que Pedro se iba a condenar. No está hablando de eso. No era una palabra condenatoria. No era una palabra de decirle, mira, si yo no te lavo los pies, tú no vas a entrar en el cielo. No, sino que si yo no te lavo los pies, tú no entras a formar parte del cuerpo y no vas a funcionar como el cuerpo. Porque el cuerpo tiene unas funciones que ejecutar. Y si tú te sales, vas a estar solo. Te vas a alejar de la comunión. Yo necesito lavarte los pies. Entonces Pedro dice, no, Señor. ¿Usted se acuerda cómo era Pedro de impulsivo? Entonces, no solamente los pies, lávame las manos, lávame la boca, el pelo, todo. Y él le dice, ya va. El que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y después le dice, pero algunos de ustedes no están limpios. No todos estaban limpios, refiriéndose a Judas. Por eso quiero que entienda algo. El lavar los pies no tenía que ver con pecados como tal. No tenía que ver con eso. Tenía que ver con contaminación espiritual. Tenía que ver con otra cosa. ¿Por qué? Porque los pecados, cuando nosotros pecamos, nosotros pedimos perdón y somos regenerados por el Señor. Ciertamente en Tito, quiero que busque por un momento Tito. Tito capítulo 3, versículos 3 al 5. Escuche. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que éramos antes. Entonces él va a entrar en otra dimensión. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y escuche, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros ya estamos regenerados. Por eso él dice, ustedes no necesitan ahora lavarse todo, sino lavarse los pies. Es decir, el problema del pecado lo trata Dios. Pero ustedes entre hermanos tienen que servirse el uno al otro. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros caminemos por esta tierra, el hecho de que nosotros andemos por la tierra, nuestros pecados ya están lavados en la gracia. No necesitamos que nadie lave nuestros pecados sino Jesucristo. Pero los pies son diferentes, porque los pies hablan de nuestro caminar, de la contaminación diaria, del estar en contacto con un sistema que es pecador. En la vida del cristiano, el contacto con el mundo es ineludible. Por eso decía Jesús, Señor, no te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes y los protejas del mal. Entonces, hay una función nuestra de amor el uno por el otro que no involucra directamente el pecado, sino involucra ese tipo de contacto pecaminoso que puede separar o romper nuestra comunión con Dios. ¿Sabe? Seguramente a usted le ha pasado que usted llega de la calle, ¿verdad? Y usted llega a su casa y usted llega cargado. No es que pecó, no es que hizo algo malo, pero lo que escuchó, lo que vio, el tráfico, las malas palabras, las malas actitudes de la gente, el espíritu que usted percibió, lo carga. Y cuando llega a la casa, llega contaminado y le cuesta retomar la oración, le cuesta decir, Señor, ayúdame. Jesús, cuando habla con Pedro, utiliza dos palabras. Aunque nosotros la traducimos por lavar, utiliza dos palabras. La primera era lavar una parte y la segunda era bañar por completo. Entonces, el lavamiento completo es obra de Dios. Para el lavar los pies es obra nuestra.
Judas nunca había sido regenerado. Había sido ungido, pero nunca fue aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él extraía de la bolsa dinero, pero no era el robo, sino era la acción, era el espíritu que había en Judas de traicionar. Y el Salmo, quiero leerles por un momento, Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Espíritu Santo. Y la palabra que usa aquí el salmista en crea en mí, oh Dios, es la misma palabra que se usa en Génesis 1 para crear. Y ese crear era levantar algo de la nada. Creación a partir de la nada. De tal manera que en el corazón de David no había nada que era recuperable. Entonces no era reencauchar, no era renovar, no era reformar, era cambiar el corazón de David. Y lo mismo somos nosotros. Aquí está hablando de que tenemos que morir al hombre viejo, y eso es un trabajo que va a hacer Dios. Crea en mí, oh Dios, úngeme, Señor, apruébame, Señor. Pero Él nos va a dar indudablemente un nuevo corazón, pero cuando caminamos por el mundo, nos contaminamos, nos ensuciamos, es inevitable. Déjenme ponerles un par de ejemplos. Cuando usted camina por la playa, usted se contamina con la tierra, se contamina con la arena. Si usted se va a montar en un carro, usted necesita por lo menos lavarse los pies para no llevar esa arena y esa contaminación al carro o donde usted vaya a entrar, o a la casa o al lugar. Entonces uno se lava los pies, ¿verdad? Lo mismo sucede a nivel espiritual. Yo llego a mi casa contaminado. Por ejemplo, si usted está en un lugar donde está rodeado de gente que está fumando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Bueno, que a usted se le va a pegar el mal olor del cigarro. Y de repente usted llega a su casa y su esposa o alguien en su casa le va a decir: ¡hey, tú has estado fumando! Entonces, no, yo no he estado fumando. Para nada, yo nunca fumo. Pero es que tú hueles a cigarro. Claro, porque te contaminaste. Perdón. Igual nos sucede con las formas de hablar. Yo a veces, a mí me sucede mucho eso, y yo me reúno con gente de Maracaibo y termino medio hablando algo que parece maracucho. ¿Por qué? Porque se me pega la forma. Hablamos con un argentino y terminamos hablando argentino. Y así nos pasa, porque es casi inevitable, se nos pegan las cosas. Pero peor, se nos pega cuando alguien dice muchas malas palabras. De repente nosotros sin querer empezamos a expresar malas palabras. ¿Por qué? Porque hay una contaminación espiritual. Otra cosa que se nos pega son los espíritus, en el sentido, gente que todo el tiempo se queja. Uno llega a la casa quejándose. Gente que todo el tiempo está en negativo. Uno llega a la casa en negativo, ¿verdad? Está mal, está en negativo, y esos espíritus se pegan. Entonces hay una purificación que es necesaria. Entonces, esto no es algo eventual, porque es que el contacto todo el tiempo lo vamos a tener con el mundo de diferentes maneras. Hasta en tu casa, viendo la televisión, estás teniendo un contacto con el mundo. Entonces, ¿qué hace falta? Que todo el cuerpo lo entienda y que el uno al otro asumamos un papel como parte del cuerpo de Cristo, de lavarnos los pies los unos a los otros. Y ahorita que hablemos al final vamos a hablar de cosas prácticas, qué significa lavarnos los pies. Pero quiero que entienda el significado espiritual. De repente nosotros no hemos pecado, no hemos hecho nada malo, pero nos sentimos mal. Hay algo que hace que nuestra relación con Dios de repente se enfría. Nos cuesta comenzar a orar. Vemos un programa de televisión y terminamos, vemos las noticias y terminamos. Y nos cuesta arrancar a orar. Entonces tenemos que buscar una canción, tenemos que buscar entrar en un ambiente de gracia.
Y eso, dice Jesús, es parte nuestra de ayudarnos los unos a los otros a no perder esta frescura espiritual, a no perder esto con el mundo. Un jarrón de bronce, un jarrón de plata, necesita ser lustrado de vez en cuando. Necesita ser pulido ocasionalmente. Si ese jarrón no se pule, si ese jarrón no se lustra, cada día va a ir quedando más opaco. Día a día se va a ir opacando. ¿Y qué eso es lo que nos sucede a nosotros? El contacto con el mundo, la televisión, los noticieros, las malas noticias nos van opacando. No estoy hablando de pecado, estoy hablando de frescura espiritual. Por eso el Señor le dice a Pedro, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te lavo, no entras en el cuerpo. Si no te lavo, no cumples con lo que te estoy pidiendo que tienes que cumplir. E indudablemente no se refiere a perdición, sino que pierdes la frescura de la comunicación, de la comunión con el Señor. Entonces nuestros pies tienen que ser lavados a menudo, porque el no lavarnos nos va a ir separando de una comunión dulce, hermosa, con nuestro Salvador. Finalmente el Señor dice, vosotros también, de la misma manera como yo lo he hecho, ustedes ahora les toca lavarse los pies los unos a los otros. Entonces, es un mandamiento. El lavamiento de los pies es absolutamente necesario. Déjenme decirles algo. Esto yo lo acabo de predicar el lunes pasado con un grupo de pastores. Y de alguna manera, no fue mi intención, pero nos revolucionó. Porque a veces los pastores necesitamos un poco de frescura. Damos y damos y damos y sale gracia y no es respuesta a la gracia. Y muchas veces necesitamos llamar, estar allí, preguntar, ayudar, dar una palabra, dar una oración, dar una palabra de ánimo, pasar algo por el teléfono de ánimo. Ahorita mismo tenemos un par de personas que están pasando por momentos muy duros de su vida, donde han perdido seres amados. ¿Cuál es nuestra tarea? Bueno, restaurarlos, ayudarlos a pasar por este trance. Ellos no están en pecado, sencillamente la carga espiritual, el estar cerca de la muerte, el ver lo que el pecado ha hecho, que ha hecho que nos tengamos que separar de nuestros seres queridos. Eso requiere que nos lavemos los pies. Entonces, para lavarnos los pies, hay dos cosas que son bien necesarias. Número uno, primero tenemos que sacarnos el calzado. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? O sea, para yo lavarse los pies tenía que sacarse el calzado, indudablemente. Pero primero, eso es un acto de humildad. Es decir, yo descalzarme frente a un desconocido es abrirme, es ser vulnerable. Es decir, ¿sabes qué? Tú me ves aquí fuerte, tú me ves aquí bien, pero yo tengo mis problemas. Yo tengo mis luchas. Yo estoy luchando con una cantidad de cosas. Y probablemente tú que me estás escuchando, nadie lo sabe, pero muy dentro de ti hay luchas. Y hay luchas que se agravan con el contacto con el mundo y que tú necesitas a veces abrirte, descalzarte y decir, este soy yo, ayúdenme. Abran sus labios, háblenlo y no lo hagan de una forma eventual. No tenemos que hacer una reunión para sentarnos y hacer una especie de terapia y decir, perdón, bueno, cuéntanos tu problema. No, eso tiene que ser algo diario de amistad, ir cultivando amistades, ir poniendo puentes de comunicación con la gente que amamos, nuestra familia, nuestros amigos, gente que no cree en Dios, ir estableciendo puentes para ir lavando los pies. Otra cosa importante de descalzarnos es entender que cuando nosotros lavamos los pies, representa un contacto, escúcheme, con la santidad de Dios. Recuerda que cuando Moisés fue a hablar a la zarza, ¿qué le dijo el Señor? ¡Ey, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando, tierra santa es! Entonces, cuando me descalzo, yo estoy invocando la santidad del Señor, diciendo, Señor, esto es algo santo.
Esto es algo que yo hago, pero donde tú estás involucrado, donde tu Espíritu Santo está involucrado. Inclusive el Señor le dice, lo que yo hago, ustedes ahora no lo entienden, pero lo van a comprender después. Entonces, en el momento inclusive que yo prediqué el lunes pasado, muchos no entendieron, pero hoy en día todos están entendiendo, estamos llamándonos, estamos haciendo cosas por establecer esos puentes. Entonces quiero que hoy pongas en tu corazón esto. Y fíjense lo que dice el Señor. Si sabes, y termina diciendo, estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Ahorita las sabes. Probablemente antes no lo sabías, no lo entendías. Lo habías leído, lo habías visto, pero no lo entendías. Pero dice, si lo sabes, bienaventurado eres si las hiciereis. Porque ejemplo os he dado y como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. Es decir, háganlo de la misma manera. Humíllense ustedes, quítense la coraza de lo que son. Cuando yo lavo los pies, yo no soy pastor, soy un amigo. Cuando yo llamo a alguien, no me coloco en la posición pastoral. Cuando yo hago algo para lavarle los pies, para ayudar a alguien, no importan mis títulos, no importa quién soy, no importa si quien yo le lavo los pies ha estudiado menos o más que yo, o tiene más o menos dinero, viene de una familia más o menos importante que la mía. Nada de eso importa. Yo me despojo de lo que soy y me pongo como Jesús en una posición de siervo, a servir. Hoy el Señor con esto en parte nos está lavando los pies. Y quiero ponerles un ejemplo. Hay una famosa mujer, ¿verdad?, que llegó y le lavó los pies al Señor. Dice que comenzó a llorar. Y con sus lágrimas enjugó los pies del Señor. Y con su cabello le secó los pies. Y le lavó los pies al Señor. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién le lavó los pies a quién? Usted me dirá, bueno, la mujer se los lavó a Jesús. Pero les hago una pregunta. En ese contacto mutuo, Jesús no se los lavó a ella. No literalmente. No es que Jesús se dobló y se los lavó. Pero lo que Jesús hizo con ella, le dijo, tus pecados te son perdonados, no peques más. Eso la lavó. Entonces, quiero decirte que si tú te dedicas a lavar los pies de tus hermanos, lo primero que te va a suceder es que tú vas a ser bendecido, vas a ser bienaventurado. Y en el contacto con la santidad de Dios, al lavar los pies, hacer una llamada, al orar, tú vas a ser lleno de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces, llegó la hora. Seamos de los que tomamos la toalla. Seamos de los que hagamos cosas. Y quiero que leamos una serie de cosas prácticas que nos habla la palabra del cómo hacer esto. De versículos que nos hablan de diferentes maneras de cómo tenemos que hacerlo. Y quiero, por favor, que me acompañe a leer algunos versículos. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia de Cristo. Fíjense que no habla aquí en este pasaje de sujetarte a una autoridad, de sujetarte a alguien superior, sino sean iguales y sujétense los unos a los otros. Es decir, ámense como iguales. Todo esto está encerrado en el famoso mandamiento: ámense los unos a los otros como yo os he amado, de la misma manera. Entonces Jesús por un momento se sometió a sus discípulos. Estaba allí con ellos, siendo uno más y lavándole los pies. ¿Sí entiende? Él después se vuelve a vestir, él después vuelve a ser el que los va a instruir. Él va a ser el maestro. Pero en aquel momento, porque indudablemente hay pastores, hay profetas, hay líderes, hay ancianos, pero hay un momento de lavarnos, de ayudar, que nada de eso vale. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice: tolérense
Y me gusta mucho esta palabra, tolérense, sopórtense unos a otros. Y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonad vosotros también. Otra forma de lavar los pies, tolerarnos. Tolerarnos, escuchar a los hermanos. Una de las cosas que nos cuesta hacer mucho es escuchar. Tenemos que escuchar. Inclusive hay veces que yo como pastor me siento a escuchar y entiendo. Trato de entender la óptica del que me habla. Quizás yo no estoy de acuerdo, pero trato de meterme en su óptica, de ver por qué me está diciendo eso. ¿Por qué está sufriendo por algo? ¿Por qué si yo no lo veo así, pero tengo que entender lo que está pasando en su corazón? Entonces, eso lleva un trabajo de tolerarnos, de soportarnos. Y dice Tesalonicenses 5:11, dice, por eso, anímense mutuamente y edifíquense como ya lo están haciendo. Animarse. Este es el tiempo no de llamarnos para decir la cosa está mala, estamos sobreviviendo, ya no hay comida, el trabajo no da. No, 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 es para animarnos. Mira, sí, la cosa está así, que reconocer, hay que poner los pies en la tierra para decir Dios es nuestro proveedor. Todos los días va a llegar ayuda de parte de Dios. Todos los días va a llegar provisión de parte de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 24 dice, preocupémonos. Y en esto fallamos. Preocupémonos. En esto fallamos. No es que yo no llamo porque a mí no me llaman. Preocupémonos. Eres tú el que inicias. Eres tú el que haces. Eres tú el que comienzas a edificar el puente. Inclusive algunas versiones dicen, tratemos de ayudarnos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces esto es otro consejo. No esperes que otros lo hagan por ti, hazlo. No esperes que otros construyan el puente. Bueno, si me llaman, yo llamo. No, no, hazlo tú. Hazlo tú. Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos, vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que todos seáis sanados. Y aquí no está hablando de esa usanza donde llegamos donde un sacerdote y decimos, sacerdote, mira, yo he pecado, etcétera. Entonces él te dice, bueno, dime tus pecados. No, no habla de eso. Habla de abrirnos, de decir, wow, mira, yo he hecho esto, he hecho lo otro, probablemente te ofendí, probablemente hice otro, yo quiero que me perdones. O sea, ser abiertos. Poder uno fácilmente pedir perdón y fácilmente recibir el perdón. Y termino con estos versículos con primera de Pedro 1:22, dice, ahora que os habéis purificado obedeciendo a la verdad, fíjense lo que dijo el Señor, ya ustedes están lavados. Ahora que os habéis purificado y tenéis un amor sincero para los hermanos, amaos de todo corazón los unos por los otros. Wow, entonces yo quiero escuchar de ustedes qué van a hacer, qué van a emprender, a quién van a llamar, qué van a hacer. Voy a mandarle un mensaje a todos. Yo hoy me dediqué a mandarle mensaje a todos aquellos que estaban pasando por un momento difícil y que yo conozco. Y a indagar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Hazme saber de ti, a indagar. Y lo que uno recibe es bendición, porque lo que uno recibe es gente que está ansiosa de que ese puente se establezca y de que ese puente traiga bendición a su vida y a la vez traiga bendición a la nuestra. No te quedes con lo que Dios te está dando, dalo. No te quedes sin lavarle los pies cada día a algunos. Hazlo en tu familia. Hazlo alrededor de los que están contigo, hazlo con tus amigos, hazlo con la gente de tu iglesia, hazlo con la gente de tu trabajo. Y que el Señor les use poderosamente. Esto va a cambiar la iglesia. Si entendemos esto, vamos a comenzar un proceso de amor y un proceso de que va a haber puentes por acá y puentes por allá, que vamos a poder todo el tiempo atravesar. Y va a ser una bendición el uno hacia el otro. Bendito sea nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Quiero darte gracias. Quiero orar para terminar.
pedir al Señor que bendiga tu vida en esta hora. Pero por sobre todo, que esto que has escuchado haga un efecto en tu vida y que tú puedas comenzar a reaccionar, que tú tomes esta palabra para ti. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra para ti, pero es una palabra que te reta a hacer algo. Señor, ayúdanos a todos y cada uno. Recuérdanos en nuestra mente lo que debemos hacer. Danos la estrategia, Espíritu Santo. Pon a las personas, Señor. Indícanos a quién llamar. Y si no, Señor, ponlo en nuestro teléfono como sea. Haznos saber, Señor. Porque bendiciendo seremos bendecidos. Dando es como recibimos, Señor. Y te doy gracias por todos los que nos escuchan. Pidiendo, Señor, por paz sobre sus hogares. Por gracia sobre sus hogares. Gracias, Señor, por todos los que nos han escuchado y por cada hogar representado en medio de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero pedirte, por favor, que me hagas saber de ti, que me mandes saludos, que me digan te escuché, porque hay mucha gente que nos escucha, pero no lo sabemos. Y queremos también estimularnos a eso, a escucharnos el uno al otro. Por favor, además, compártelo. No cuesta nada compartirlo. ¿Por qué? Una de las cosas que tenemos que hacer es predicar la palabra. Dios nos ha dado estos medios. Nos ha dado el medio de tomar esto y predicarlo y darlo a otros. Hazlo, por favor. Hazlo. Es muy sencillo hacerlo. Compártelo en el Facebook. Compártelo. Mándale el link porque esto va a estar también en YouTube. Hazlo por amor al Señor y para que la palabra sea esparcida por todos lados, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Y termino dándote esta promesa, que está en Romanos capítulo 8. Si Dios está contigo, si Dios se ha puesto de tu parte, ¿quién podrá estar en contra tuya? Vas a ser más que vencedor. Pero si has aprendido algo hoy, bienaventurado eres si lo pones por obra. Dios los bendiga, Dios los guarde, les amamos. Saludos de parte de la pastora, bendecimos sus vidas como familia y le damos gracias a Dios por ustedes, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Hasta luego.